Anclarse en el pasado. Job 11:16. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Dios les bendiga a todos. Estoy con mi hija Ethel Caterine Arango, que es psicóloga. Es algo que es preocupante. Si nos prestamos atención, descubriremos que siempre estamos hablando de los mismos sucesos que han marcado nuestra vida, sobre todo de una manera negativa. Y lo repetimos con una y otra persona como si fuésemos un disco rayado. En eso nosotros podemos encontrar que nos hemos anclado en el pasado y que hay unas heridas las cuales no hemos sanado. ¿Qué podrías decirnos, Caterine Arango? Me gustaría hacer una pregunta. No sé si las personas que nos están escuchando recuerdan algo doloroso que les pasó hace años. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Como decía mi mamá, nos quedamos como anclados en el pasado. Pero si nosotros reflexionamos un poco sobre esa situación, sobre esa persona, sobre ese recuerdo, son solo referencias las que tenemos sobre este hecho. Y si vamos un poco más profundo, al pasar los años, nuestros recuerdos también se modifican. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa situación, esa persona, eso doloroso que nos sucedió, se quedó en el pasado. Y ahora lo que nosotros tenemos es solo una información albergada en nuestra mente. Incluso puede ser información que al pasar de los años ya ha sido transformada y le damos una interpretación e incluso recordamos los hechos de una manera totalmente diferente a como realmente pasaron. Pero entonces esta información nos hace recordar constantemente, cada día, cada mes, cada año, y nos causa obviamente un sufrimiento. Entonces esos sufrimientos y esos recuerdos no dejan a la persona ser libre y mucho menos poder ser una fuente de bendición y que cuando hable transmita o transmitamos bendición. ¿Qué podríamos entonces nosotros hacer para que nuestra manera de hablar quede anclada en el pasado? Me gusta mucho un versículo antes pues de dar como esos tips para no quedarnos anclados en el pasado, y es el versículo de Salmo 147:3, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo nos hace pensar que a todo el que cree en Dios, Dios nos ha prometido una vida nueva, ¿cierto? Una vida llena de amor, una vida llena de paz y esperanza. Pero estas cosas solo sucederán o solo llegarán a nuestra vida cuando nosotros realmente aceptemos nuestro pasado y todo lo que haya sucedido en él. Pero entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Lo primero es que debemos mirar el pasado de una manera muy diferente a como realmente sucedió. Tenemos que pensar en aquellas cosas que ganamos y no en las cosas que perdimos. Por ejemplo, el pasado nos ha hecho fuertes. Entonces, cuando usted se centre en las cosas positivas del pasado y las traiga a su presente, le va a servir para ir olvidándolo poco a poco o superarlo. Lo segundo es que debemos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a las demás personas para que nos hubiera dicho esto o hubiese hecho esto, y los reproches que tenemos hacia todas las situaciones y personas en el presente de nuestra vida. El tercer punto es que nosotros debemos empezar rutinas, debemos empezar proyectos, pero también debemos conocer nuevos amigos, socializar un poco más. A través de la socialización nos damos cuenta que no somos los únicos en el mundo que les han pasado cosas dolorosas, porque sucede muchas veces que la persona dice: no, es que yo soy el punto de inserción donde se acumula toda esa mala suerte del mundo y solamente las cosas malas, solamente las cosas dolorosas me pasan a mí. Pero resulta que cuando escuchamos a las demás personas nos damos cuenta que los otros también han pasado situaciones y que incluso han sido mucho peores que las de nosotros, pero las han superado. El cuarto punto es que la forma más eficaz de olvidar el pasado es centrándonos en el futuro, pero no como una forma de que nos dé ansiedad, no, sino como una forma de establecer metas o establecer objetivos para nuestra vida. Puede ser para cada día, para cada semana, para cada mes. Entonces, esto al final de cada mes o cada día, cada semana, que hayamos logrado lo que nos propusimos,
Entonces nos ayudará también a tener algo diferente en qué pensar y nos vamos a sentir con mucha satisfacción. Por ejemplo, si usted en la mañana se propuso hacer algo durante el día y en la noche usted se sienta y dice, lo logré, usted se llena de satisfacción y se dará cuenta que por estar pensando en eso, usted poco a poco se olvidó de la situación dolorosa del pasado. Y por último, es importante empezar a trabajar en nuestra autoestima. Muchas veces cuando las personas se quedan ancladas en el pasado, este es el motivo por lo que las personas sufren de baja autoestima o empiezan a sufrir de desmotivación en su vida. Por eso es que vemos que las personas empiezan a sufrir también de depresión. Entonces, superar el pasado será la clave para mejorar el futuro. Siempre hay que recordar que lo importante es avanzar hacia el futuro. Como decía el versículo, Dios sanará nuestro corazón. Pero ¿qué debemos hacer? Estar dispuestos para recibir esa verdadera sanidad. Qué bueno, Kate, y qué bueno todos los que nos escuchan, que nosotros podamos superar todas las cosas que nos han pasado y que podamos ser como no ese periódico de ayer que siempre está contando los mismos sucesos que ya muchas veces para algunos otros no tienen importancia. Qué bueno que hoy nosotros podamos ser esas personas que verdaderamente seamos mensajeros de buenas nuevas y buenas nuevas de salvación. Esperamos que tú también superes tu pasado y no te ancles en el pasado. Dios te bendiga.